quiero tocar el tema de la Santa Cena. Y yo sé que Dios te va a hablar hoy a través de la Santa Cena, porque muchas veces tomamos la Santa Cena y no sabemos qué significa. Porque les digo algo, la Santa Cena es lo más sagrado de la iglesia. Amén. Mire, y tan sagrado es la Santa Cena. Escuchen, que si usted se toma la Santa Cena de una manera indigna, le pueden suceder dos cosas: o se enferma o se muere. Así. ¿Y dónde dice eso? Está en la Biblia, en 1 Corintios 11, versículo 23 en adelante. Dice: todo aquel que tome la cena de una manera indigna, juicio, come para. Lucas 22, versículo 7. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren a Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo en la casa donde él entre. Díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron lo que le había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos. Miren lo que hace el Señor. He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mi sufrimiento. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. A beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, le dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino. Eso se lo voy a explicar porque Jesús tomó 2 copas de vino, ¿vieron? Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros, como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que Dios, el hombre, tiene que morir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse a unos a otros: ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente.
el más importante de ustedes debe tomar el puesto ¿qué? Más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. Diga conmigo, el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como el Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre el trono y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Para los cristianos, la Pascua es cuando recordamos la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, la palabra Pascua tiene un origen anterior, o sea, un origen del Antiguo Testamento, un origen judío. Y cada año los judíos recuerdan cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Ahora, ¿es coincidencia que Jesús haya muerto y resucitado la misma semana de la celebración de la Pascua? La respuesta es no, es no. Y es que la fiesta de la Pascua no es más que una profecía o una sombra de lo que ocurriría con Cristo, por poner un ejemplo, en el Nuevo Testamento. Es decir, la Pascua es como un reflejo de lo que Cristo iba a hacer por la humanidad. Ahora, el origen de la cena pascual está en el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo capítulo 12. Ahí no nos vamos a meter porque es muy largo, y voy a hacer como una pequeña introducción que es la Pascua judía, para introducirnos en la Santa Cena que nosotros vamos a celebrar hoy. Y hay que hacer una lectura cuidadosa, porque podemos notar que la Pascua es la celebración de la liberación para los judíos. Es decir, mientras los judíos celebraban la libertad a Egipto, nosotros celebramos la libertad de la esclavitud del pecado. Amén. Ahora, si nos fijamos en ambas cosas, en la Pascua y en la Santa Cena que vamos a celebrar hoy, hay un sacrificio. Por lo menos en la Pascua judía, ¿quién era el sacrificado? En la Pascua judía, ¿quién era el sacrificado? El Cordero. El Cordero era el sacrificio. Es decir, era el que tenía que morir para que no mueran los primogénitos en la época del Éxodo. Para los cristianos, el Cordero del sacrificio es Cristo. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita ¿qué? El pecado del mundo. Ese iba a ser nuestro Cordero. Qué tremendo. Ahora, Jesús se sacrifica por nosotros y cumple con lo exigido por Dios. En Éxodo, versículo 12, versículo 5, Éxodo capítulo 12 dice: un cordero sin defecto. Es decir, en la época de las Pascuas, un cordero tenía que tener sus 4 paticas normales, tenía que tener su cabecita normal, sus orejitas normales. Un cordero con defecto era un sacrilegio ante la presencia de Dios. Amén. Por eso les hago énfasis en que lo que Cristo, lo de la Pascua, es un adelanto del sacrificio que haría Cristo por la humanidad. Es justamente esta Pascua la que celebra Jesús en la última cena. Ahora, Jesús, hago énfasis, hace la tradición de la primera Pascua. Por eso quiero entrar en el tema. Por eso es que Jesús toma las 2 copas. ¿Ya? Jesús hace la tradición de la Pascua primero y después toma la segunda cena, donde él dice: este es el nuevo pacto que voy a hacer con ustedes. Es decir,
Jesús comienza la ceremonia con el Kiddush, en el judío Kiddush. Me van a tener paciencia porque quiero hacer una introducción para después entrar al tema. Jesús comienza con el Kiddush. Vamos a meternos en la Pascua judía para llegar donde nosotros estamos. Es más, les voy a dar algo importante. El Kiddush es la santificación o es la bendición recitada sobre el vino o el jugo de uva. Es decir, cuando Jesús empezó a hacer una oración por el vino. Ese era el Kiddush judío. Eso era lo que ellos hacían en la tradición pascual de su familia. Luego Jesús toma el cáliz, como está descrito en Lucas 22:17, es decir, el cáliz, la copa, y empieza a orar por el vino santificado. Luego viene el urhat, es decir, era donde después se lavaban las manos antes de comer, según el libro de San Juan 13, versículo 2. Es decir, se lavaban las manos, algo que era también parte de la tradición o de la Pascua judía. Amén. Luego viene el carpash. ¿Qué es el carpash? Es donde se juntan verduras amargas en salmuera, que simboliza las lágrimas del pueblo de Israel cuando salía de Egipto, donde Israel fue totalmente martirizado, sufrido. Ellos celebraban las verduras amargas, ¿verdad? Y es aquí donde Jesús anuncia también, después de que él celebra, donde Jesús anuncia la traición por Judas. Luego la ceremonia continúa con el Hatz, que es cuando se parten los panes. Amén. Bueno, entonces ese era el Hatz, que cuando se partían los panes sin levadura, y escúchame, donde Jesús instala la primera parte de la Pascua, escrito en Lucas 22:19. Luego viene la bendición de los panes ácidos. Los panes ácidos son los mismos panes sin levadura, ¿ya? Él ora por los panes ácidos y luego comen las hierbas amargas para luego comenzar la cena, donde se come la carne del cordero y se comparte. Ese es, escúchame, las partes de una Pascua judía. Ya después de haber cenado, se bebe la copa de la bendición, la que Jesús oró primero. Y es donde aquí, cuando ya Jesús termina todo, entonces toma la segunda copa. Y es la segunda parte donde Jesús describe la Santa Cena de nosotros. Amén. Dice, pero ahora toma la segunda copa. Él hizo la primera muestra de la Pascua, una tradición. Jesús respetaba la tradición. Pero llegó un momento que Jesús dijo, pero ahora, ahí se partió la vida en dos. Pero ahora yo hago un nuevo pacto con mi pueblo. Porque voy a morir y yo voy a ser el cordero inmolado. Así que de ahora en adelante ustedes van a tomar la Santa Cena. Pero aún será tan bendita la Santa Cena que no la volveré a tomar hasta que venga mi reino a instaurarse aquí en la tierra. Ahora te voy a decir algo bien interesante. Vamos a leer Hebreos 13:10. Los sacerdotes del tabernáculo, es decir, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos no tienen derecho a comer esta cena porque ellos no creen en Jesucristo como el intercesor, como el Cordero de Dios. Ellos se quedaron atrás, se quedaron en la sombra, se quedaron en el reflejo. Nosotros estamos celebrando la realidad, Cristo en medio de nosotros. Amén. ¡Qué tremendo! ¿Por qué digo eso? Porque hay gente, y le digo que me da tristeza. Hay cristianos que quieren ser más judíos que el propio judío. Celebran la tradición judía dentro de una iglesia cristiana. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el libro de Gálatas entonces? ¿Dónde está el libro de Romanos que Pablo exhorta? Miren, ya dejen de esa tradición. Ya Cristo es la realidad. Y me da tristeza ver colombianos con la famosa kippah aquí, con sus barbas. Oye, ¿qué pasa? Se enamoraron de la sombra, pero no se enamoraron del Cristo verdadero. Amén. Se quedaron en el Antiguo Testamento, pero nosotros estamos en la nueva revelación que es Cristo Jesús.
ese día si viene una visita, vea, véngase conmigo, ay, a mí no me gusta eso, qué pena, pero yo voy a celebrar mi Santa Cena. Amén. Eso es algo sagrado. Usted no tiene que darse el lujo. Piérdase un domingo, si acaso por algo inconveniente, la iglesia viene todos los domingos, pero si usted deja de venir el primer domingo de un mes, wow, hermano, tiene que decirle al Señor, Señor, tócame, para yo tomar la Santa Cena. De Lucas 22, ¿verdad? Lucas 22, 3. ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Jesús a Pedro y a Juan? Y ahí te va a hablar Dios a ti y a la Reina Valera. Dice, vaya y adelántense. Dice así. En la Reina Valera, alguien que tenga Reina Valera, dice a Pedro y Juan, vaya y adelántense. Dice, y preparen la Santa Cena. Alguien que me diga, yo no sé si es el versículo 2 o el versículo 3, ¿verdad? Es decir, escúchame, Jesús en cada momento los estaba entrenando para servir a sus discípulos. Diga conmigo, yo como líder tengo que aprender a servir. Y dice Jesús, fíjate que iban a hacer la Santa Cena, dice, tomó a Pedro y a Juan y le dijo, adelántense, ¿verdad? Y lleguen a cierta casa. Fíjate que ya Jesús los entrenaba a servir. Y cuando ustedes entren a la ciudad, se van a encontrar un señor que lleva un cántaro de agua. Y ustedes, mírenlo hacia dónde va la casa que entre. Le digan al dueño de la casa que me preste un lugar para yo celebrar la Santa Cena con ustedes. Tremendo. Es decir, que nosotros como discípulos o como líderes tenemos que tener siempre precaución por la casa del Señor. Amén. Es decir, tenemos que tener responsabilidad en la casa de nuestro Padre, sobre todo con el horario. Amén. Amén. Si yo quiero servir en la casa de mi Padre, tengo que adelantarme quizá al horario establecido en la congregación. Fíjate que Jesús era inteligente. Jesús no quería nada al azar. Jesús quería todo ¿qué? Con anticipación. Diga conmigo, con anticipación. Quiere trabajar Jesús conmigo. Jesús no es como los costeños. ¿Qué somos nosotros los costeños? Dejamos todo ¿qué? Para última hora. Y con Jesús no se trabaja a última hora. Con Jesús tienes que trabajar con anticipación. Un líder o un discípulo, si aquí se da un horario de 10, usted tiene que venir mínimo 15 minutos antes. Si yo quiero servir en la casa de mi Padre, tengo que estar antes del horario establecido para ver qué se necesita en la casa de mi Padre. Si ese día se cayó la botella de vino y se rompió, por decir algo, ahí donde el líder sale, pastor, yo voy y compro la botella de vino. Amén. Amén. Yo como hijo de mi Padre tengo que estar presto, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita la casa de mi Padre? Jesús prevenía las cosas. A nuestro Padre le gustan las cosas bien preparadas antes de comenzar a actuar. Los líderes debemos poner el ejemplo para las ovejas. Es más, venir ahora, media hora antes para orar, antes de que comience el servicio de mi Padre, antes de que comience la fiesta de mi Padre. Tenemos que tener un sentido de responsabilidad. Tenemos que estar preparados, adelantándonos, no lo que el pastor diga, lo que él sabe. Tú sabes que es lo que el Señor necesita de ti. Amén. Hay que romper paradigmas. Tenemos que levantarnos a servir. Tenemos que ser efusivos, tenemos que ser efectivos, tenemos que ser contundentes para que seamos siervos aprobados por
pastor me vea. No para que la gente me vea, sino cómo Dios me mira a mí cuando yo estoy sirviéndole a Él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Y te voy a dar un ejemplo que no quiero que te pase como Simón el fariseo. ¿Usted sabe qué le pasó a Simón el fariseo? Mira, vivió una vergüenza pública. Jesús lo avergonzó porque no supo servir. Al contrario, criticó. Hay gente que critica y no hace, ni deja, ni él hace tampoco. Vamos a leer Lucas 7, del 36 al 50. Mira, un líder o un discípulo, los privilegios que pierde. Lucas 7, del 36 al 50. Dice: una mujer pecadora unge a Jesús. Uno de los fariseos, escuchen, invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. ¡Qué lindo! No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo ame más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer que está arrodillada aquí cuando entré en tu casa. No me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Los maestros se saludaban con un beso, ¿vieron? Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza. A los que eran visitantes, a los que eran huéspedes, siempre será la bienvenida con ungirle la cabeza con aceite. Ahí dice: tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. ¡Qué tremendo! ¿Sabes qué? Hubo alguien que se le adelantó al fariseo. Hubo alguien que se adelantó a Simón. Simón tuvo el privilegio de servirle a Jesús en su propia casa. Lo tenía, como dicen los barranquilleros, ¿lo tenía de qué? De papayita. Hermano, escúcheme. Hermana que estás aquí, cada vez que sientas la presencia de Jesús, cada vez que estás en la casa de Dios, dile: Señor, ¿en qué te puedo servir? Esta mujer fue más inteligente, pues entendió, dice: estoy delante de Él, soy pecadora, pero no importa, así le voy a servir. Y fíjate que mientras el fariseo andaba criticando, esta mujer andaba sirviendo. ¡Qué tremendo! Jesús le dio a entender: Simón, tú ni haces
ni deja de lo que los demás hagan. Es decir, Jesús empezó a cuestionar su falta de juicio. ¿Y sabe qué? Lo avergonzó delante de todos, ¿verdad? Y honró a la mujer que le estaba dando lo mejor. Y fue tan grande el galardón de esta mujer que el Señor la absorbió de toda culpa. Si usted ve más adelante, dice: mujer, quedas perdonada de todo pecado. Cada vez que tú honres al Señor, Dios te va a honrar. Cada vez que tú le sirvas al Señor, Dios te va a bendecir delante de todos. No importa tu condición, no importa cómo esté tu situación, pero Dios, de que te va a honrar, te va a honrar. No pierdas el privilegio, no pierdas la visión de servirle al Señor. Yo tengo una pregunta, discípulo de Jesús o líder. No seas imprudente y no permitas que nadie se adelante a servir a lo que el Señor te ha llamado. No permitas que nadie tome el puesto que Dios te ha dado. Levántate, anímate, déjale que Dios toque tu vida. Dile: Señor, tócame, quítame los miedos, quítame el temor, quítame el orgullo, quítame la autosuficiencia, quítame la rebeldía. Me cuesta sujetarme a la iglesia, quiero hacer lo que me da la gana. Son cosas que tenemos que luchar y decirle: Dios, ayúdame. Porque Simón era ese, el prototipo religioso que está dentro de la iglesia, que le gusta que le sirvan, pero no le gusta servir. Simón no tuvo ni siquiera, mira, algo tan sencillo de dar un beso al maestro. Porque en esa época los discípulos o los alumnos, cada vez que se acercaban al maestro, le daban un beso en respeto, en reverencia. Simón ni siquiera tuvo el esfuerzo de decirle: bienvenido, maestro, a mi casa. Jesús se va a enamorar de tus detalles. Dile al que está al lado: Jesús se va a enamorar de tus detalles. Pastor, yo quiero llegar media hora antes de que comience el culto. No quiero que nadie se me adelante. Quiero interceder por la iglesia. Pastor, queremos colaborar con la fundación. Amén. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una integración. No permitas que otros se adelanten. Amén. Qué lindo es el Señor. Segundo punto. El primer punto es: no permitas, discípulo o líder, que nadie se te adelante. Amén. Amén. A veces Dios nos da la oportunidad. Y yo le digo algo: desde que yo comencé el cristianismo he visto más bendición en mi vida que tristeza. Porque desde que yo entendí que era servir al Señor, en la iglesia donde yo me congregaba antes, el pastor me daba una oportunidad y yo la tomaba. Yo no permitía que otros se me adelantaran. No era porque había competencia, no era eso. Sino que yo cada vez que veía eso, era una oportunidad donde Dios sabía que Dios me iba a honrar. Porque Dios, si los humanos, si el ser humano, si tu jefe, si tu empresa, si tu negocio te bendice por lo que tú haces, ¿cuánto más el Señor no honra a los que le honran? Es el mejor jefe, es el mejor dueño de una empresa, la empresa más grande del mundo, y es la más vieja porque tiene más de 2000 años. Que nunca quiebra, al contrario, tiene para prestarte y regalarte. Y cobra sin interés. El segundo punto, discípulo que me escuchas, es que Jesús da las directrices en cómo se tiene que servir. ¿Sabes cómo dice Jesús a Juan y Santiago? A Juan y a Pedro. Dice: cuando ustedes lleguen a la puerta de la ciudad, ustedes ven a ver un hombre con un cántaro de agua sobre sus hombros. Síganlo. Y cuando entren a esa casa, ustedes llegan y pregunten por el dueño de la casa y díganle: el Señor necesita el aposento que tú tienes aquí en tu casa. Aquí te voy a dar un tema muy interesante para ti y para mí.
Porque no solamente es servir, sino saber servir. Observen cómo Jesús le dicta las coordenadas del sitio. ¿Y qué estaría haciendo el dueño del lugar? Les dice qué estaría haciendo el administrador quizás del lugar. Les dice, lo van a encontrar, nunca seguirlo hasta cuando entre a la casa. Me llama algo la atención de los discípulos, y es que ellos hicieron el trabajo exacto. Lo hicieron tal como el Señor se lo dijo. Es decir, como el Señor se lo indicó, así lo hicieron ellos. Escúchame, ellos no se adelantaron. Ellos no llegaron primero a la casa del dueño del cántaro de agua, sino que lo siguieron. Y dicen que en ningún momento, cuando ellos llegaron a la casa, tampoco murmuraron contra el sitio. ¿Me hago entender? El Señor dijo, yo quiero esa casa. Ellos en ningún momento dijeron, oye, pero Señor, mejor es la casa de la esquina. No, ellos decidieron, esa era la casa que el Señor quería, y en esa casa ellos decidieron trabajar, o por menos a demandar, es decir, mira, el Señor quiere esta casa. Y saben que ellos en ningún momento hicieron lo contrario, antes por el contrario lo hicieron tal como el Señor lo mandó. Hicieron el trabajo igualito. Dios es lo que te voy a hablar aquí. El rey Saúl, ¿sabe por qué hay mucha gente que todavía tiene dificultades en la bendición? Porque es que tenemos un problema en la iglesia, y es que la iglesia obedece de una manera relativa, pero a la iglesia le cuesta obedecer de una manera absoluta. Y el rey Saúl enseñó la misma directriz que le dio a los discípulos. Se la dio el rey Saúl en el Antiguo Testamento. Entonces, miren, cuando tú llegues delante de tu enemigo, no quiero que dejes ni un ganado, ni un cordero. Toma al rey y quítale la vida. Toma a los niños y quítale la vida. Toma a las mujeres, quítale la vida. Usted me va a decir, oiga, pastor, ¿y por qué Dios es tan bueno y mató a esos niños? Porque ya los niños estaban depravados. Ya los niños eran niños abusados. Ya eso es una depravación. Ya eso era un paganismo. O sea, era tanta la maldad que había en esa región que aún ni los animales se escapaban. Las mujeres tenían relaciones sexuales con los perros. Y por eso yo digo, Saúl, acaba de todo. Porque eso es como una enfermedad. ¿Cómo que se llama? La cangrena. La cangrena. Doctora, si no me cortan, la cangrena sigue. Dios tenía que cortar eso, porque eso venía con una cangrena. Iba a contaminar a toda la tierra. ¿Sabes qué hizo Saúl? Decirle, mira, Saúl, yo quiero que tú me hagas esto. Y Saúl le dijo, sí, Señor, lo voy a hacer. Claro, ¿cómo no, Señor? Y Saúl salió a batallar. Pero ¿sabes qué le dijo? Fíjate que tú tienes ojo, porque aún dentro de tu mismo pueblo, tú puedes obedecer al Señor, pero de manera relativa, de manera parcial. Porque ¿quién amó a Saúl? ¿Quiénes fueron los tropiezos de Saúl? Su propio ejército. Saúl, ¿cómo vas a matar este ganado tan bello? Mira, tan gordo, tan precioso. Ay, Saúl, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer, Saúl? Mira, esta vaca, mira, qué vaca tan linda. Y Saúl dijo, es que Dios me dijo que acabara con todo. Saúl, yo creo que con que deje siquiera una vaquita, yo creo que Dios no se va a molestar con eso. Es más, mira, aquí te traigo al rey bandido, mira, aquí lo tengo. Vamos a dejarlo con vida para hacerle mandar. No es que Dios me dijo que también lo matara. No, vamos a tener un ratito ahí para entretenernos con él. Y sabes, dice que cuando el profeta Samuel llegó, dice Samuel, ¿qué es eso lo que yo oigo? Yo oigo como que muchos ganados haciendo bulla. Dice, no, es que
mis subalternos dijeron esto. Dicen que Samuel y Dios se molestaron con Saúl. ¿Y sabes qué es lo triste? Que a partir de ahí Dios le selló para siempre a Saúl. Y Saúl lloró. Y Saúl correteaba la misericordia de Dios. Dios le decía: no quiero saber nada de ti. Porque ya no era la primera vez, era la segunda vez. ¿Y sabes qué es lo más que me duele? Si tú lees esa historia, para mí, quien iba a ser descendencia del Mesías era la familia de Saúl. Porque ¿sabes qué dijo Samuel? Samuel dijo: si tú hubieses hecho tal como Dios te hubiese mandado, tu descendencia iba a permanecer eternamente en el trono. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le quitó la herencia a Saúl y se la dio al rey David. Hola. Diga conmigo: Señor, quiero obedecerte de manera absoluta y no de manera relativa. Por eso es que a veces no vemos la gloria de Dios. Entonces clasificamos los mandamientos. Este mandamiento sí lo cojo, este mandamiento no me gusta. Como si nosotros tuviésemos potestad sobre Dios para decir: Dios, este mandamiento no me gusta, así que vamos a echarlo a un lado. Yo me tiro para este lado, pero este lado no, Señor. Tienes que obedecerle al Señor 100%. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Sabe? Y ¿sabe que a veces pasa en nuestra vida? Que a veces entramos en el famoso proceso. Pastor, yo no puedo obedecer totalmente a Dios porque estoy en el proceso. Esa es la frase favorita. Se deja para un nuevo. Estoy hablando con los veteranos, con los viejos del Señor. Cuidadito que en el proceso va a durar muchos años. Y cuidado, Cristo va a venir y te va a encontrar en el proceso y te puedes quedar. El proceso, de manera muy sutil, te puede alejar poco a poco de la gracia de Dios. Pastor, todavía tengo problemas con la cerveza, pero estoy en el proceso. Ya no son 50 botellitas de cotellita, ya llevo 25, pastor. Pero no, ya te vas a quedar con las 25 botellitas cuando Cristo venga. Como vemos también el ejemplo de Judas, aquí en la Santa Cena, la obediencia de Judas no era absoluta. Quizás, ¿sabes? Te digo algo, quizás Judas hacía milagros, porque andaba con ellos y reprendía demonios como los demás discípulos. Pero su corazón estaba dividido. Tenía su mirada más puesta en las cosas terrenales que en las celestiales. Y las cosas materiales que Dios nos da son para disfrutarlas, no para que ellas se enseñoreen sobre nosotros. No permitas que lo material se apodere de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener lucha con el Señor. Cuando el poder de lo material tiene más poder que lo celestial, entonces tu corazón se empieza a entristecer. Empieza una lucha. Amén. Las cosas materiales hay que darle un límite. Y cuando las cosas terrenales traspasan los límites de mi corazón, entonces nace un nuevo Judas Iscariote en mi corazón. Cuando yo convierto a Jesús en un Buda, cuando yo comienzo a Jesús en un talismán, tengo que ir los domingos para que me vaya bien en la semana. Entonces, me estoy convirtiendo en Judas Iscariote. El Señor dijo: no podrás servir a dos señores, o amarás al uno o menospreciarás al otro. A dos no puedes servir. Pastor, entonces usted me está diciendo que yo no tengo derecho a ser un hombre o una mujer próspera. Sí lo puedes hacer. El problema está en cuando tú amas más lo material
que la obediencia es 100% al Señor. Hay gente que tiene su propia empresa y dice, pastor, el domingo son los mejores clientes. Yo no me voy a perder esos clientes. Yo después vengo al servicio, Y por eso es que el mundo está como está. Se han perdido los valores en la familia. Se han perdido los principios en la escuela. Se han perdido los principios en el gobierno. Se han perdido muchas cosas. Porque tenemos las prioridades totalmente invertidas. Y tercer punto, como discípulos. Y para mí es el más importante. Pero nuestro Señor Jesucristo, tenemos que aprender algo de Jesús. Y era que a pesar de que lo iban a traicionar, Él siguió el propósito de su Padre. Iba a cumplir el compromiso en la cruz para salvar a la humanidad. En esa cruz estaba el rostro tuyo y el rostro mío. Y en el propósito que Dios tiene para ti, escúchame, te van a traicionar tus propósitos. Te usarán como un beneficio personal, como hizo Judas con Jesús. Quizás te van a usar como un beneficio personal por los talentos que Dios te dio, tal vez por los dones que Dios te dio. Pero sabes que aún tus supuestos amigos te utilizarán como una plataforma para un beneficio personal de ellos. Pero ¿sabes qué? Después te echarán a un lado. Pero te quiero decir algo, no importa que te hayan traicionado, no importa que te hayan desechado como un vaso plástico, no importa que en medio de tu propósito te encuentres gente que te falló, y te seguirá fallando la gente. Escúchame, la gente te seguirá fallando. Pero queremos aprender algo aquí de Jesús, que aún Jesús, con el dolor de su alma, a sabiendo que uno de sus discípulos le iba a importar, Él siguió con el propósito de Dios. Yo lo que te quiero decir es, sigue, no pares, sigue hacia adelante, lucha, pelea, tumba las puertas de hierro, de bronce. No importa que te tiren dardo, no importa que te amarren los pies, no importa que te critiquen, no importa que se burlen, pero sigue, porque el propósito de Dios está hacia adelante. Ya falta poco para el alcance, y cuando el alcance, entonces Dios te honrará delante de todos aquellos que te aman. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Tú tienes que culminar el plan que Dios te dio. Culmínalo, termínalo. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús sabía que lo iban a traicionar, pero Él siguió. No podemos enamorarnos de la traición. Si alguien me traiciona, yo no me puedo quedar ahí. Que él se quede o ella se quede. Yo tengo que seguir. De la iglesia, Roca Santa se han ido mucho, pero yo sigo enamorado de mi propósito. Allá ellos. Pero yo sé que Dios va a terminar el plan con todos nosotros los que estamos aquí. Amén. Y Dios bendiga a todos los que comenzaron conmigo. Al final, Jesús tomó el pan y lo partió y lo bendijo, solo con sus discípulos. Y esto era algo que se iba a dar por primera vez. Era algo que se iba a constituir por todas las generaciones hasta llegar a la eternidad. Y ¿sabes qué dijo? No volveré a tomar esto hasta que esté con ustedes, hasta que comparta con ustedes. Y mira la pregunta que quiero hacer en esta mañana. Hay una realidad que de pronto, por lo menos yo me hago una pregunta. ¿Cuál será el día en que tú y yo estemos sentados en la cena del Señor tomando? Ahora la estamos tomando aquí. Pero cuando tú y yo la estemos tomando delante del Señor, ¿usted sabe cuál es el día? ¿Usted sabe cuál es el día? ¿No sabe? Te voy a decir cuál es el día.
Pero es una tarea que nos queda a ti y a mí en la tierra. ¿Sabes por qué es una tarea de nosotros? Porque quedan pendientes muchos invitados para entrar a la fiesta. Él dijo, yo no voy a tomar esta cena nuevamente. Aquí la voy a tomar con ustedes, pero después los voy a esperar allá arriba. Y allá voy a tomar la cena con ustedes. Pero ¿sabes que faltan muchos invitados todavía? ¿Y sabes quiénes son esos invitados? Los que faltan todavía por sentarse aquí. Amén. Te están esperando a ti y a mí allá afuera. Están esperando a que tú los invites. A que tú les digas, amigo, vamos a tomar la Santa Cena. Es un deber tuyo y mío traer a nuestra familia. Y si tu familia todavía es reacia, es tosca, es rebelde, sigue orando por ellos. Insístele, insiste. Que seamos como la gotita china, que seamos fastidiosos, pero tenemos que seguir a batallar, a traer esos invitados a la casa de nuestro Padre. Y sabes que te quiero decir algo bien hermoso, y es que qué lindo que todos celebremos la cena en la casa de nuestro Padre. Ahora, el buen servicio que le brindes a esa persona, una buena atención, que esa persona más necesite, sobre todo aquellos que vienen por primera vez a la casa de Dios, qué bueno sería en que nosotros nos acerquemos y le preguntemos, ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad? ¿Sabes qué quiere tener Dios en su mesa? Su gran familia. Entonces, cuando tú atiendes bien a una persona aquí, ¿verdad? Esa persona se tiene que ir o se tiene que sentir en familia. Pero es tu responsabilidad como discípulo y a mí como pastor sentirla como en casa. Que no le vaya a pasar como me pasó a mí cuando yo me convertí y fui a una iglesia bien grande, pero me sentía solo. No hubo nadie que se me acercara. Ese tiempo era joven. Y por lo menos que alguien me regalara un saludo, un abrazo. Encontré a esta gente conocida, pero cada uno andaba en su rosca. ¿Y sabe qué? Me fui de la iglesia y nadie lo supo. Esa fue la buena noticia. Nadie se enteró cuando yo me fui de la iglesia. Entonces fue una iglesia más pequeñita. Y le digo de verdad, encontré un lugar bastante acogedor. Me sentí en casa, en mi familia. Tenemos que enamorar a esas personas hacia el Señor. ¿Cómo se enamora a esa persona al Señor? Cuando tú y yo actuamos con prudencia, con detalles. Amén. Eso es lo más importante. Necesitamos siempre el apoyo de alguien, sobre todo con aquellos que están débiles en la fe. Ahora, la Santa Cena no solo nos da el recuerdo de ese gran amor de Cristo hacia nosotros, ¿verdad? A pesar de una muerte tan dolorosa y suicida, no solamente nos hace recordar la libertad, que éramos esclavos del pecado, después de que estábamos cautivos de la ignorancia espiritual, y Dios nos dio la libertad para ser nueva criatura. Somos una nueva generación con poder a través del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo mostrar los destellos de la gloria de Dios para aquellos que todavía faltan en esta fiesta, en esta casa. Aquellos que aún andan en oscuridad, es el momento de invitarlos. Pero la Santa Cena hace otra cosa bien importante, y es que todos debemos estar unidos en una misma mesa. Amén. Como familia, no importan las diferencias secundarias, pero que hay un mismo sentir entre nosotros, que la Santa Cena nos una, que todos tengamos un mismo fin, el tomar la misma copa, el mismo pan, como signo de victoria sobre la muerte. Dice la palabra de Dios que la muerte no se pudo enseñorear de Cristo, y si la muerte no se pudo enseñorear de Cristo, mucho menos la muerte se puede enseñorear sobre nosotros. ¿Tú sabes qué es morir? Bajo el contexto teológico, morir es alejado de Dios.
Cuando alguien muere, aquí la palabra morir, la gente dice, ¡ay, se murió! No, morir, bajo el contexto de la Biblia, es perder la presencia de Dios. Gente que va a vivir para siempre en la oscuridad, vivos en el infierno, pero nunca verán la luz de Dios. Tú y yo, por eso Pablo dijo, no recuerdo, yo creo que en Corintios, ¿dónde estás tú, oh aguijón? ¿Dónde estás tú, oh muerte? ¡Oh sepulcro! Que no pudiste vencer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que tú y yo celebramos la cena, estamos diciendo, yo ahora estoy gozando la eternidad. Cuando yo me vaya de aquí, seguiré la eternidad en el cielo. Tú no sabes que cada vez que tú tomas la Santa Cena, al diablo le da gastritis. Tiene que tomar ranitidina de 300 miligramos. Él le arde. ¿Sabe por qué? Porque él perdió el privilegio de vivir la eternidad con Dios. Cada vez que tú y yo tomamos eso, le estamos diciendo, mira, yo soy hijo de Dios, ya yo no soy criatura. Y Dios me dio el privilegio de ser parte de su familia. Por eso es que usted cuando vaya a tomar la Santa Cena, disfrútelo, vívelo. Ese lema del carnaval no es de ellos, ese es de nosotros. Quien lo vive es quien lo goza. Nosotros somos los que gozamos la Santa Cena. Lo que ellos hacen son un zafarrancho, una recocha, un desorden. Nada les queda bien, todo les queda mal siempre. Y cada año quieren hacerlo mejor, y lo que hacen es que la embargan, no de la expresión también. Pero tú y yo tenemos ese privilegio de participar en la Santa Cena. Es una fiesta. Fíjate que aún en la Santa Cena, escucha, los discípulos le servían al maestro. Levante la mano a los que quieren ser como Simón el fariseo. Ninguno. Todos queremos. Mira, cuando tú mueras, algún día Dios te va a decir, primero Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste tú por mi amor? ¿Qué hiciste? Y si usted me dice, pastor, yo quiero servir, yo lo pongo a servir. Porque Jesús hacía eso, los entrenaba. Y si usted me dice, pastor, yo quiero que usted me entrene a servir, yo le doy un entrenamiento de servicio. Pero ¿sabes por qué te hablo de esto? Es porque yo no quiero que tú pierdas la corona delante del Señor. Y que el día que tú mueras le diga, mira Señor, esto fue lo que hice por ti. Señor, gracias. Porque hoy es un día especial. Maravilloso. Ahora vamos a tomar Santa Cena. Solo te pido que nos ayudes a servirte de corazón. Ayúdanos cada día a sentir la necesidad de mi hermano. Ayúdanos a crecer. Que cada oportunidad que tú nos brindes, dentro y fuera de la iglesia, nos dé la oportunidad de servirte a ti, Dios amado. Que sintamos el servicio como una alegría, no como una carga. Y si todavía hay cosas amarradas en mi pasado, o en nuestro pasado, desamárrala, Señor. ¿Qué me impide servirte, Dios? Ayúdame. Ayúdame en ese conflicto. Gracias, Dios. Yo declaro un pueblo bendecido, un pueblo lleno de la gracia, un pueblo con el don de servicio. Gracias, Dios. So
ti.